Hoy día, hermanos, vamos a seguir con el estudio del Evangelio de Lucas, que lleva por título este segmento en la versión Reina Valera 1960. ¿A quién se debe temer? Dice las Sagradas Escrituras, versión Reina Valera, Lucas 12, del 4 al 7. Mas os digo, amigos míos, no temáis a los que matan el cuerpo y después nada pueden hacer, pero os enseñaré a quién debéis temer. Temed aquel que después de haber quitado la vida, tiene poder de echar en el infierno. Sí, os digo, a este temed. ¿No se venden 5 pajarillos por 2 cuartos? Con todo, ni uno de ellos está olvidado delante de Dios. Pues aún los cabellos de vuestra cabeza están todos contados. No temáis, pues más valéis vosotros que muchos pajarillos. ¿A quién se debe temer? El asunto, hermano, a tratar hoy día es dónde yacen los temores de las personas. Básicamente, ¿a qué le tienen miedo las personas? ¿A qué le tengo yo miedo? ¿O a quiénes le tenemos miedo? El Señor quiere enseñar a sus amigos, a sus discípulos, una de las mayores verdades que se debe tener siempre presente. ¿A quién se debe temer? La frase no temáis, fíjate que aparece 36 veces en la Biblia, según la versión Reina Valera 1960. Solo en los evangelios aparece 12 veces. Ahí, en 10 ocasiones, las dijo el Señor. Cuando estamos con Él y en Él, entonces no debemos temer, porque Él no nos abandonará, fíjate. Cada discípulo en su vida normal deberá enfrentarse a personas, situaciones en la vida, pero también habrá, fíjate, oposición, habrá problemas por predicar el Evangelio. Y habrán temores, surgirán temores. Temor si lo hago bien, si lo hago mal, si hablo o no hablo, si ya he sido criticado, insultado, agredido, desechado. ¿Qué ocurre? Si hablo o no hablo. De hecho, la historia del cristianismo está plagada de problemas, de penas, de sufrimientos para los que llevan el mensaje a su familia, a sus amigos, a sus conocidos, al mundo en general. A lo largo de la historia pasará de todo. Unos se avergonzarán, otros realmente temerán, harán el trabajo a pesar de los problemas. Otros temerán hablar, otros preferirán callar para no echar a perder sus lazos de amistad o sus lazos familiares. Callarán para no traer contienda en diversas circunstancias. Pero fíjate que el Señor dijo, no he venido a traer paz, sino espada. No ha venido a traer unión sobre el mundo, sino división. Ese es el asunto. Pues claramente habrá férrea oposición al mensaje de salvación. Increíblemente la gente, increíblemente a la gente no le importa a Dios ni vivir en pecado, ni siquiera han pensado muy bien lo que pasará con ellos después de la muerte. ¿A cuántos le hemos preguntado de repente los que son incrédulos? ¿Y qué pasará contigo cuando mueras? No tengo idea, no me interesa. Más bien le interesa disfrutar de su vida hoy. Tienen planes para mañana y para mucho tiempo más, como si nunca fueran a morir. Y ellos piensan que cuando llegue la muerte, aunque no tienen muy claras las cosas, pero en el fondo tampoco les interesa mucho lo que vaya a pasar. Es que el mundo hoy día enseña tantas mentiras. Han oído tanta religiosidad también por uno u otro lado, o han visto películas, o se han perdido en tantas ideas vagas, que no desean oír la palabra pecado, ni las personas que quieren oír acerca de Jesús, ni de lo que pasa después de la muerte, ni menos del infierno, si es que creen que pudiera existir. El Señor habló, fíjate, mucho del infierno. Hoy día a nosotros nos cuesta hablar del infierno. ¿Cuántas personas nosotros le hablamos del infierno, por ejemplo, en esta última semana o en este último mes? Es raro cuando hablamos del infierno a una persona que no sea creyente.
es raro que sea una conversación de sobremesa. Generalmente esto trae muchos problemas cuando alguien habla de esto, cuando una persona decide hablar de estas cosas, como que la gente se siente violentada en lo que estamos hablando, como que no quieren escuchar, no quieren que le hablen de esas cosas, sienten que son invadidos, no quieren hablar de política ni religión, menos del infierno. Pero el Señor habló del infierno, de la condenación eterna, que la vida no termina con la muerte, que hay resurrección, que existe vida eterna. Y esto mismo es nuestro deber hoy día, enseñar a otros, aunque no les guste, aunque cause molestia, aunque provoque división, y se haga verdad lo que dice la Escritura, que por causa del nombre de Jesús, los hijos irán contra sus padres y los padres contra sus hijos. Cuando nosotros como padres le hablamos a nuestros hijos de Dios, ellos se vienen en contra nuestro. O cuando nosotros como hijos hablamos a nuestros padres si están vivos, también a veces los padres se vienen en contra nuestro. A tal extremo llegará la situación que el mismo Señor enseñó que su verdadera familia eterna está integrada por los que hacen la voluntad de Dios y no por los que aparecen ahí genéticamente. Y claro que tiene razón. Los hermanos que estarán por siempre como una familia con nosotros son los integrantes de la iglesia, nuestros hermanos en la iglesia, los que son verdaderamente discípulos de Cristo. Ellos estarán con nosotros, a ellos los tendremos por siempre con nosotros. Esta verdad les duele muchísimo a nuestros seres queridos cuando ven que nos llevamos súper bien, por ejemplo, con gente de nuestra iglesia y queremos estar con ellos y los ayudamos y nos reunimos semana tras semana y ocupamos horas de nuestro tiempo para estar en comunión con ellos. Nuestros parientes se sienten celosos. No quieren que nosotros nos salgamos de sus necias conversaciones, nos apartemos de sus diversiones pecaminosas, nos alejemos de placeres pasajeros que nos alejan de Dios. Y muchos se alejan de Dios porque temen perder sus buenas relaciones con sus pares. Ya no quieren ir a la iglesia y predicar en la palabra. Temen perder amigos. Y lo único que quieren es ganar amigos. Y como quieren ganar amigos, claro, tienen que hacer lo que los amigos quieren. Y a veces temen más a los amigos que a Dios. Y resurge la pregunta inicial: ¿a quién se debe temer? Dijo el Señor ahí en la Escritura: mas os digo, amigos míos, no temáis a los que matan el cuerpo y después nada más pueden hacer. Eso dijo el Señor. No temáis a los que matan el cuerpo y después nada más pueden hacer. El Señor es claro en la Escritura. No, no se va con rodeos. Y Él los llama amigos, fíjate, a sus discípulos. Estos pasajes están para aquellos que el Señor llama amigos. Os he llamado amigos porque todo lo que oí de mi Padre os lo he dado a conocer, dijo también el Señor en Juan capítulo 15, versículo 14. ¿No parece entonces en estos textos que el Señor se dirige con esta sentencia a todos los discípulos, sino únicamente a los que aman a Dios con todo corazón, a los que son su familia, a los que hacen la voluntad de Dios, a los que son sus amigos? Porque va a decir cosas que, claro, nos va a beneficiar mucho, van a ser bonito comprenderla, entenderla, pero no siempre nos aplaudirán por todo esto. Habrá problemas, hermano. No siempre esto será fácil. No parece que se dirige esta sentencia a todos, sino únicamente a los que aman a Dios con todo el corazón, entendemos entonces. Y fíjate que usa esta palabra amigos, dice el Señor. Usando estas alentadoras y cálidas palabras, Jesús advierte ahora a sus amigos que no se avergüencen de la palabra de Dios, de predicar la palabra. No se avergüencen de esta tremenda amistad, maravillosa amistad, bajo ningún tipo de rechazo, de circunstancia difícil, de prueba, pues la proclamación universal del mensaje cristiano traerá persecución, traerá muerte sobre los leales discípulos que se convertirán en mártires. Y el Señor sabe lo que habla. Sabe que un poco después de su muerte, inmediatamente serán perseguidos sus discípulos y miles y millones de personas a lo largo de la historia se han convertido en mártires del Evangelio porque no tuvieron miedo
a los hombres y siguieron predicando la palabra y siguieron haciendo la voluntad de Dios y temieron más a Dios que a los hombres. El Señor, ¿por qué le dice eso? Porque están los fariseos aquí interviniendo, están acosando al Señor, están tratándolo de hacer caer. Y de seguro vio a sus 12 discípulos preocupados por estos fariseos, de modo que les advirtió a temer nada más a Dios y no temer a los hombres, no temer a estos fariseos que querían también atraparlos. Cuando empezamos a temerle a la gente, estamos en grave peligro. Estamos en peligro de entrar en compromiso con las personas para agradarle, para hacer una buena relación, para protegernos también de que no nos pase nada. Y estos discípulos que escucharon y toda la humanidad que escuche después se va a ver enfrentado a situaciones complejas. Desde simples, tal vez, conversaciones de sobremesa, en donde seremos tentados a quedarnos callados, a no causar un conflicto, a permanecer en silencio, lo cual en muchas ocasiones será correcto, pero en otras no. En otras sencillamente debiéramos haber hablado. No debemos ser hipócritas, hermano. No debemos aparentar armonía y acuerdo con todo lo que se está haciendo hablando, con todo lo que se está haciendo en el mundo. No debemos presentar un tema de que yo respeto a todo el mundo, de que yo respeto lo que haces, que yo... No. La palabra de Dios, fíjate, es categórica, es excluyente. Sí, es excluyente. Dice la palabra que hay un camino, que es Cristo, una verdad, que es Cristo. ¿Mm? Yo soy el camino, la verdad y la vida, dijo el Señor. No hay otra forma de llegar al Padre, dijo el Señor. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y eso le duele a la gente. ¿Pero a quién vamos a temer? ¿A lo que dicen las demás personas o a predicar la palabra? Fíjate que el Señor les hablaba fuertemente a las multitudes sobre verdades importantes para su vida. Les convenía. Y les convenía también a los que escuchaban. Cuando era invitado a comer, no se divertía solo comiendo y bebiendo, sino que entregando fuertes mensajes, incluso a su hospedador y a los demás invitados. No se quedaba ahí contemplando lo que otros hacían y él se quedaba callado. No eran cenas muy armoniosas. Había varios que se sentían muy incómodos con lo que el Señor les decía en su cara. Pienso que la mayoría de las veces es todo lo contrario de lo que hacemos nosotros. Preferimos callar y no incomodar a nadie, precisamente por temor de destruir la armonía de la ocasión y que nadie se sienta herido, pasado a llevar. Y tal vez en muchas ocasiones será correcto hacer eso, pero ¿es nuestra actitud de vida? ¿Preferimos callar? ¿Preferimos ser hipócritas y asentir, incluso con la cabeza, cuando se están hablando cosas que son totalmente contrarias a la palabra de Dios e incluso ofensivas o blasfemas? ¿Qué hacemos? ¿Todo el tiempo nos quedamos callados o de pronto decidimos hablar? ¿Preferimos ser hipócritas y no manifestar para nada cuáles son nuestras creencias y convicciones? El Señor nos anima, nos alienta. Los discípulos, los amigos, no deben temer a sus enemigos. Los amigos de Dios no deben de temer a los enemigos de Dios, cuyo castigo, si es que somos castigados por ellos, solo es físico, solo es temporal. Palabras, palabrotas que nos dicen. Hay algunos que salen a predicar a la calle y son apedreados. Hay otros que predicamos por las redes y somos insultados, muy insultados. Pero a algunos que temen más al que dirán, ya y no quieren ser insultados, quieren ser buenos, no quieren quedar mal con nadie. El temor al hombre es uno de los mayores obstáculos que obstruyen el camino al cielo. El qué dirán, qué pensarán o qué me harán en lugares peligrosos. Hablemos de países asiáticos o africanos.
¿Cuántas veces estas preguntas, al parecer insignificantes, no han decidido la suerte del alma y mantenido a los hombres atados de pies y manos por el pecado y por Satanás? Porque los cristianos nos hemos quedado callados. Cuando debiéramos haber hablado, no hablamos. Cuando debiéramos haber predicado, no predicamos. Y nos dio vergüenza y temimos, tuvimos miedo al que dirán o a ser rechazados. Debemos meditar, dice el Señor. Debemos meditar en la palabra de Dios, en lo que Él nos enseña. Dice en Lucas 12:5, pero os enseñaré a quién debéis temer. Temed a aquel que después de haber quitado la vida, tiene poder de echar en el infierno. Sí, os digo, a este temed, dice el Señor. Los discípulos deben temer a Dios y no a los hombres. Esto está claro. Y temer a Dios supone confianza, temor reverente y obediencia. No sencillamente terror. Temor es, viene esta palabra usada en relación con Dios, que es una palabra griega que incluye la idea de temor reverente y de obediencia. Jesús nos recuerda aquí que debemos temer a lo eterno, no a lo temporal ni sus consecuencias, no a lo que nos van a decir en aquella ocasión de que vamos a ser rechazados, que al final nos van a catalogar de fanáticos, de que somos porfiados. Dice la Escritura que nosotros debemos temer a lo eterno, que debemos reverenciar a Dios, pues lo que Dios nos tiene preparado es tremendo. Tremendo para los que hacen la voluntad de Dios y tremendo también para los que no la hacen. El castigo es definitivo y de eternas consecuencias. Hay un infierno, aunque la gente no quiera escuchar esta palabra. Hay infierno, sí, hay condenación. Hay personas que les molesta que hablen de esto. Condenación, no quieren escuchar la palabra condenación. No quieren escuchar la palabra infierno. La muerte física no es el límite final. El temor del infierno es un estímulo para movernos a actuar. Dios quiere que tengamos bien claro, que sepamos que el infierno existe, que no es un lugar agradable y que queramos que alguien pase. Por lo tanto, si realmente amamos a nuestros seres queridos, amamos a nuestros amigos, ¿a quién vamos a temer? ¿A los amigos que nos van a rechazar un par de veces? ¿Que nos van a tildar de fanáticos, de intransigentes? ¿O vamos a temer a Dios, que nos dice que hay solo dos destinos? Destino de eterna dicha o de eterna condenación. Debemos, dice la Escritura, atender a lo que Dios nos dice. Dios tiene poder de arrojar al infierno. Y este poder de arrojar al infierno pertenece a Dios, no a Satanás. Porque el mismo Satanás va a ser encarcelado en ese lugar en el infierno. Jesús habló mucho del infierno. Si el infierno no existiera, como tratan de decir algunos, que Dios es un Dios de amor y que por lo tanto no puede condenar al infierno, al sufrimiento a todas las personas y que por lo tanto predican la aniquilación del alma. Lea por ahí algunos pasajes de los testigos de Jehová o de los adventistas y va a encontrarse con esa enseñanza de la aniquilación del alma. Fíjate que una cosa es sufrir a manos humanas y otra mucho peor ser hipócrita o pecador de cualquier tipo no arrepentido ante Cristo y enfrentar así el juicio de Dios. Dios puede echar gente al infierno. No se debe temer la muerte, pues después de la muerte hay más. La inmortalidad compensará con creces a los que mueran. Por eso que Dios les anima, el Señor Jesús les anima a sus discípulos, a sus amigos, que no teman la muerte, que viene después un pago aún mayor, la inmortalidad con Dios, la vida eterna con Cristo Jesús. Gloria al Señor.
donde pasaremos por siempre con Él. No queremos que alguno de los nuestros, de los que amamos, se vaya. Bueno, pero entonces alguien tiene que predicar. ¿Y si otro no le predica? ¿Y si tú no le predicas? ¿Quién le va a predicar? Dios se va a encargar de usar diversas personas. Es claro, no nos escuchan a nosotros. Yo muchas veces les predico a seres queridos, pero más que escucharme me rechazan y hasta casi me insultan. Jesús aclara que en ninguna manera la vida mortal es la posesión más preciada del hombre. En ninguna manera. Así que no debe ser esta vida, disfrutar esta vida a concho, como dicen, al máximo. Disfrutar esta vida no es el mayor don que tenemos, no es la posesión más preciada del hombre, sino lo que viene después. Por lo tanto, si hemos de morir por la causa de Cristo, aunque hoy día en este mundo occidental es bastante difícil, son muy pocos los que tal vez morirán por la causa de Cristo. Claro que los misioneros no, los que van allá a los sitios difíciles, ellos ponen su vida al servicio a Dios. Tenemos que orar por ellos. Y si es posible, ayudarlos económicamente. Pero nosotros no debemos conformarnos que otros vayan. Porque cada uno de nosotros tiene el mandato de hacer y de predicar la palabra de Dios, de predicar la palabra de Dios a las naciones, a nuestro barrio, a nuestra gente, a quien tengamos al frente. El Señor procura que cada uno de nosotros seamos superiores en todo. Y Él nos enseña a menospreciar aún la misma muerte, por terrible que sea. Fíjate lo que nos enseña el Señor. A menospreciar la muerte que es tan temida por todos nosotros. Y nos enseña que el alma nuestra es inmortal, que habrá infierno para aquellas almas que rechacen a Dios. La muerte, hermano, debe ser considerada como término de los sufrimientos, pero los corporales, pues la pena del alma es eterna. El castigo para los que padezcan la muerte eterna, el infierno, el lago de fuego, será horrible. La pena del alma es eterna, por cuya razón solo a Dios debe temerse. Debemos temer a Dios. Dios tiene el poder, Él es el que va a dirigir. Él es el que va a mandar, va a condenar o va a salvar. Así que si las enseñanzas de nuestro Señor encontraron oposición, así también le ocurrirá a las de sus discípulos. Cada uno de nosotros debe reconocer esto. Debe saber que tendremos oposición frente a esta enseñanza. Así como la enseñanza del maestro encontraron oposición, así también le ocurrirá a cada uno de nosotros cuando tratemos de enseñar estas cosas. La predicación del Evangelio debe acarrear persecución, obstáculo, que las personas nos rechacen. Si somos alguien reconocido en nuestra comunidad, una persona que es buena onda, que es amistoso, que no se lleva mal con nadie, que no tiene enemigos, de seguro no está predicando el Evangelio. De seguro que no está predicando el Evangelio. Si está en medio de una comunidad de incrédulos y los incrédulos lo encuentran el mejor amigo, el mejor de la comunidad, de seguro no le está predicando Cristo. La persecución va de la mano de la predicación. La persecución comenzó cuando Jesús fue crucificado. Los mártires probaron que eran verdades todas estas palabras. Probaron la realidad de esas palabras y encontraron que no fallaban. Ellos nos dan ejemplo, los mártires de la iglesia. Son ejemplo verdadero de coraje, de sumisión, de obediencia a Dios. Estamos, hermanos, para servir a Dios, para someternos a Dios. Buscamos la eternidad. Y como buscamos la eternidad, claro, nos van a aparecer cuestiones difíciles. Nos van a aparecer situaciones dolorosas.
porque es increíble. Aunque nosotros a la gente le decimos que viene un mundo mejor, que el Señor es paz, es amor, nos dará vida eterna y un futuro mucho mejor. La gente no quiere oír eso, no cree. Dice, eres un religioso. Las otras religiones dicen otras cosas. No quieren creer que lo que profesamos nosotros es la verdad y que las otras son mentiras. El Señor ahora nos va a hablar de la providencia de Dios, para que no estemos preocupados en cosas pequeñas. Dice Lucas 12:6, ¿no se venden 5 pajarillos por 2 cuartos? Con todo, ninguno de ellos está olvidado delante de Dios, dijo nuestro Señor Jesucristo. Pero Mateo, fíjate que en Mateo 10:29, dice que 2 pajarillos se venden por 1 cuarto. Esto es algo muy barato. O sea, 2 pajarillos por 1 cuarto era algo muy económico. Pero acá Lucas dice que 5 pajarillos se venden por 2 cuartos. Bueno, ¿no tendrían que ser 4 pajarillos por 2 cuartos? Lucas dice que son 5. De modo que si alguno tomaba valor de todo esto y compraba, en vez de 2 pajarillos por 1 cuarto, compraba 2 cuartos, en vez de recibir 4 pajarillos, recibía 5, es decir, uno era de regalo. 5 pajarillos por 2 cuartos, cuando debían ser 4. Es decir, cada pajarillo era de muy poco valor, de tal manera que hasta los judíos te regalaban uno, había una promoción. 2 por 1 cuarto, lleve 5 por 2 cuartos. Uno iba de regalo, a pesar de que uno iba de regalo. Y eran de tan poco valor, dice el Señor, que cada uno de ellos, cada uno de esos 5, está bajo los ojos de Dios. Que el Señor se fija en las criaturas más bajas, que en nuestros medios serían hasta los gorriones. En consecuencia, el Señor está preocupado y ocupado de los más mínimos requerimientos, de las necesidades de las criaturas más pequeñas, más poco valoradas por el hombre. El Señor se ocupa de las preocupaciones menores de los discípulos de Cristo sin Cristo. Está preocupado de tus problemas. Escucha tus problemas. Los ve. Escucha tus oraciones. Sabe Él, cuando todavía están ahí en tu lengua, lo que tienes que decir, lo que ibas a decir. Fíjate que la Escritura, el Señor nos da un tremendo aliento con esto. Dice que si Dios muestra interés en los pajarillos, ¿cuánto mayor debe ser su interés por el hombre? Si incluso está preocupado hasta por el pajarillo que fue en la promoción, el quinto pajarillo que estaba ahí involucrado. Tanto nos ama Dios. El Señor no solamente creó todo este mundo, sino además sustenta su creación. Los inventos del hombre, el microscopio, el telescopio, nos revelan que hay orden, que hay plan de Dios en sus obras. Y Dios está ocupado de atender cada una de sus obras. Desde el organismo más microscópico, el insecto más pequeño, hasta el planeta más grande, hasta la galaxia más inmensa de este universo. Todo está bajo el control de Dios. Todo ha sido ordenado, todo ha sido dispuesto por Dios. Dice la Escritura que todas las cosas nos obran a bien para nosotros, justamente para bien, para el cristiano, para aquel que, de acuerdo a sus propósitos, somos llamados. A Dios todo le interesa lo que te está pasando. Si Dios se cuida de estas pequeñeces, de estos pajarillos, incluso el del que iba de regalo, gloria al Señor, mucho más se cuidará de sus discípulos, de sus amigos. Si tú te has convertido en amigo de Dios, quieres formar un lazo de amistad, de comunión con Dios, y lo has logrado, y vives bajo esa comunión, ¿cómo Dios no va a estar pendiente de tus problemas?
¿Cómo Dios no va a querer solucionar tus asuntos? ¿Pero a quién le temes? ¿Le temes más a los hombres? ¿O le temes más a Dios que puede salvar o puede condenar? ¿Por qué tomamos malas decisiones en nuestra vida? ¿Por qué callamos cuando tenemos que hablar de Cristo? ¿Por qué no damos testimonio del Señor cuando debiéramos dar testimonio? No solamente un testimonio con obras, sino un testimonio hablado también. Hay veces que no necesitamos hablar, que solamente necesitamos mostrar con obras. Pero hay ocasiones que necesitamos hablar, abrir nuestra boca, aunque no se insulten. Yo estuve de vacaciones hace un fin de semana atrás y planteé este tema en la sobremesa. Todos los que estaban ahí terminaron en contra mío, diciéndome que me había equivocado, que había puesto en la mesa un tema que no debiera hablarse, porque le hablé a dos personas que estaban allí que son parientes y que están viviendo un tema de incredulidad actualmente. Como dicen acá en Chile, quedó la escoba. Fui acusado de hacer mal las cosas, de echar a perder las vacaciones, de echar a perder el momento, que no era el momento de hablar. Pero ¿cuándo? ¿Cuándo es el momento? Me pregunto yo. ¿Acaso no podemos equivocarnos también en los momentos? No sé. Yo pienso que tenía que hablar. Aunque el resultado para todos los que están ahí es salir reprobado. ¿Pero acaso no es también lo que dice la palabra? Que seremos rechazados cuando predicamos a Dios. Cuando hablamos la verdad, cuando decimos, ¿qué va a pasar contigo cuando mueras? ¿Qué va a pasar contigo? ¿A dónde vas a ir? ¿Te vas a desaparecer? ¿Tu cuerpo ya no va a existir? ¿No vas a ser más? ¿Qué viene después de la muerte? Y la gente se enoja, se enfurece cuando le decimos esas cosas. Hay forma de decirlo, dicen otros. ¿Lo hiciste mal? Sí, puede ser. Pero tal vez la otra forma hubiese sido callar. El Señor quiere que entendamos que Él está con nosotros, que Él cuida de nosotros, que si nos pasan cosas malas, igual de algún modo nos protegerá. Te cuento que en el mismo paseo cuando venía de vuelta, ya llegando a mi casa, recorrimos cientos de kilómetros, tal vez unos 800 kilómetros. Y cuando iba llegando, estaba como a menos de 5 kilómetros de mi casa. Empezó a salir humo de la parte delante de mi auto. Cuento corto, se estaba incendiando un neblinero que quedó mal puesta una ampolleta que cambié y empezó a quemar el parachoque del vehículo. Me quemé hasta la mano y hoy día tengo la mano quemada, con el susto, con el apuro por tratar de solucionar el problema. Pero finalmente no pasó a mayores, igual hubo pérdidas materiales ahí, se quemó el parachoque, parte del parachoque, pérdidas materiales que voy a tener que costear. Pero luego meditaba y alguien me dijo, eso te pudo haber pasado cuando venías allá solitario por en medio de la noche, entre medio de los cerros, y te pasó ahí en plena calle, ya en la ciudad, a menos de 5 kilómetros de mi casa, o tal vez a unos 2 kilómetros de mi casa, donde ya podía llegar y hacerme las curaciones, incluso a mi mano quemada. Dios me protegió, fíjate. Alguien podría decir, ese fue el castigo por haber hablado cosas que no correspondían en la mesa. Yo creo que Dios me protegió. Pude haber quedado con un auto incendiado en plena carretera, tirado ahí. Y quizás, ¿qué otros problemas?
Ay, que el Señor dice que aún los cabellos de vuestra cabeza están todos contados. No temáis, dice el Señor. No temáis, pues más valéis vosotros que muchos pajarillos. Fíjate que te paso un dato que una persona rubia investigada por ahí tiene unos 145.000 cabellos. Los rubios son más pelucones que los morenos, que los colorines sobre todo. Una morena tiene unos 120.000 cabellos. Las personas castañas tienen unos 105.000 cabellos. Los pelirrojos, esos son los más peladitos, tiene unos 90.000 cabellos. Es decir, la media, no obstante, sería de unos 250 cabellos por centímetro cuadrado. 250 cabellos por centímetro cuadrado. Y dice el Señor, pues aún los cabellos de vuestra cabeza están todos contados. No temáis, dice el Señor. No temáis, no temáis, dice el Señor. Y nosotros que nos preocupamos de tantas cosas. ¿Cómo vamos a costear esto? ¿Cómo vamos a salir adelante? Que ahora tuve pérdidas, ¿cómo las voy a costear? ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo me voy a recuperar del problema que tengo? Dios, hermano, se preocupa hasta de los más mínimos detalles de la vida. Si pudiéramos leer la mente de Dios, si pudiéramos leer las circunstancias en las que estamos. El cuidado de Dios es individualizado, es personal, para cada uno de los suyos. De pronto, claro, es verdad, nos sentimos como olvidados. Parece que nada estuviera ocurriendo con nuestras oraciones y nuestra necesidad de que Dios nos proteja. Pero fíjate que nada puede sucedernos sin el permiso de Dios. Por lo tanto, debemos temer a Dios. Temor reverente, con obediencia. El temor de las circunstancias, del futuro, es innecesario, dice el Señor. Cuando tememos las circunstancias, cuando tememos el futuro, cuando tememos a las personas, demostramos falta de fe en Dios. Cuando nos sobrevengan sufrimientos, padecimientos de todo tipo, enfermedades, desgracias, es nuestro deber creer que todo está bien, que Dios lo ha dispuesto así, Dios lo ha permitido así. Cuando nos veamos atacados de esas enfermedades terribles, crónicas, de las cuales no nos sanaremos, aunque oren, aunque nos traigan aquí al máximo representante con los mejores dones de sanidad de todo el planeta y sigamos enfermos. Cuando nos veamos atacados de enfermedades, debemos considerar que hay alguna razón para ello. Dios podría librarnos de aquella enfermedad, de aquella desgracia, si lo tuviera bien. Pero puesto que no lo ha hecho, debemos entender que esa enfermedad o esa desgracia, seguramente Dios la ha dispuesto para algún provecho que aún no entiende. No solo el Señor que quiere que creamos eso, sino que tengamos bien claro a quién no debemos temer y a quién debemos temer. No temamos de dejar este mundo con esa enfermedad que Dios no la va a curar. Temamos más bien dónde va a estar nuestro destino final. Y ese destino final usted sabe que depende de haber creído en el Señor Jesucristo, de haber recibido su evangelio, de haber recibido su sacrificio, de estar haciendo su voluntad, de convertirnos realmente en siervos de Dios. Es Dios quien tiene el control. Sí, aunque nos insulten, aunque nos traten mal, aunque seamos rechazados, aunque suframos accidentes, enfermedades, aunque terminemos con nuestras manos quemadas. Dios, sí. Oh, Dios tiene el control sobre la vida de cada uno. A Él debemos temer, hermanos. El temor de Dios no es lo único que ha de fortalecer en las angustias de la muerte o de las enfermedades. Debemos saber que Dios nos mira, nos ama, nos contempla con amor. Dios mira a los discípulos y no los olvida. Nos llama amigos. Te llama amigo, eres amigo de Dios.
Dios se cuida de lo más pequeño, de los pajarillos, de ese quinto pajarillo que iba gratis. ¿Cómo no se va a acordar de tus oraciones? ¿O cómo no te va a amar el Señor? Se cuida de los pájaros del campo y de los cabellos de la cabeza. Todo le interesa al Señor. Si Dios se cuida de estas pequeñeces, mucho más se cuidará de los discípulos de Jesús. La confianza en la amorosa providencia de Dios debe darnos valor, hermano. Valor para soportar cualquier situación, hasta lo más insoportable, hasta lo más difícil. Porque todo esto entra en el plan de Dios. Dios tiene planes para nosotros. Sí, Dios tiene planes para contigo. Y esto también entra en el plan de la amorosa solicitud de Dios. Los padecimientos, las aflicciones. Dios te ama. Dios te ama muchísimo porque eres su hijo, su hermano, su amigo. Dios no quiere verte perdido. ¿A quién debes temer? Debes temer a Dios. Y el Señor mismo te dice, no temáis. No temáis que te van a pasar cosas malas sin haber motivo. No temáis que vas a quedar abandonado. No temáis que vas a irte al infierno. No temáis. Si haces mi voluntad, dice el Señor, estarás conmigo para siempre. Disfrutaremos de nuestra amistad, dice el Cristo, por siempre. Yo seré tu amigo, tú serás mi amigo. Y comeremos juntos la cena como amigos. Gracias, Padre, por este tiempo. Señor, ayúdanos a temer tu nombre, Señor, a obedecer, a seguir tus indicaciones, a no avergonzarnos de tu evangelio, a predicar tu palabra, a que si somos rechazados, igual, darle para adelante, Señor. Ayúdanos a ser perseverantes en todo, a confiar en ti, a no temer a los hombres, a no temer lo que nos harán, lo que dirán de nosotros, y a comprender que tu providencia está siempre con nosotros, que estás interesado en nosotros. Sí, estás muy interesado.